En medio de excesos, cuando las voces se cruzan sin pausa y el vértigo borra las certezas, hay algo que seguimos sosteniendo: el periodismo. Por eso hay medios que no borran lo que escriben, que publican con responsabilidad sin callar lo incómodo, enfrentando con hechos la desinformación, con periodistas que preguntan, contrastan y dudan, porque la verdad así lo exige, porque lo importante no se archiva, y escribirlo le da un lugar en la historia, para dar sentido cuando sobran interpretaciones, para no perder de vista lo que se quiere olvidar, para que en medio del ruido quede memoria, quede claridad y la verdad resista. En La Tercera, y tras 75 años haciendo periodismo, reafirmamos nuestro propósito: que todos los que buscan la verdad logren encontrarla, porque la verdad no se borra. La Tercera, 75 años. En medio... ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este Diálogo por el Bienestar Social de Chile, un nuevo conversatorio que estamos realizando. Les agradezco a todos, a todas que estén presentes acá. Tenemos algunas hartas caras conocidas, nos hemos encontrado ya en otras de estas ocasiones, así que siempre para nosotros es un gusto que ustedes estén presentes. Tal como lo hemos hecho en otros diálogos, vamos a abordar de manera amplia y transversal distintas temáticas que impactan a nuestra ciudadanía. Esto es gracias a la alianza de La Tercera y Cajas de Chile, la asociación que reúne a las 4 cajas de compensación: Caja 18, Caja La Araucana, Caja Los Andes, Caja Los Héroes. Vamos a hablar hoy día del empleo joven, vamos a conocer cifras actuales, cuáles son los desafíos, las oportunidades en este encuentro, que además estamos transmitiendo por latercera.com desde la sede de ICARE y que hemos denominado Radiografía y Desafíos del Empleo Joven en Chile. Vamos a comenzar con la presentación de un estudio. Ya ustedes ven a Juan Bravo, que va a ser quien nos va a presentar este estudio, y quiero en primer lugar agradecer la presencia del ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo, que está acá y va a participar del panel, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, Rosario Navarro, también acá presente en el panel, y Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Vamos a conversar con ellos después sobre la base de este estudio, del cual Juan nos va a hablar en algunos minutos. Pero antes quiero pedirle a Marcelo Forni, presidente de Cajas de Chile, que es la asociación gremial, ¿no es cierto?, que reúne a las cajas de compensación, que nos dirija algunas palabras. Marcelo, por favor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Osvaldo Andrade me preguntaba si era necesario que hablara. Yo creo que no, pero solo para saludar y agradecer. Primero a ti, Polo, y a La Tercera por la sociedad que hemos hecho en este ciclo de conversatorio. Segundo, agradecer también la confianza de los presidentes de las cajas de compensación, hoy día aquí presentes, junto con los gerentes generales y ejecutivos de cada una de las cajas: Caja Los Andes, Los Héroes, La Araucana y Caja 18. Agradecer al OSEC-UDP, al Observatorio de Contexto Económico, que dirige Juan Bravo. Este es el segundo trabajo que hacemos con ellos este año. El primero fue sobre una informalidad laboral, que también tuvimos la oportunidad de hacerlo en un evento como este. Porque de alguna manera el propósito de estos estudios y de este ciclo es poner de relevancia temas de interés para la ciudadanía, pero que estén relacionados con la protección social. Las cajas cumplen un rol muy relevante en materia de protección social. Quiero aprovechar de decir que en un mundo o en un país y en una época en que el servicio público y particularmente la labor del funcionario público está muy denostada, yo quisiera rescatar el compromiso de servicio público que tienen las personas que se dedican al ámbito de la protección social, y en particular el trabajo conjunto que hacemos con nuestra superintendenta de Seguridad Social, Patricia Soto. Gracias, Patricia, porque creo que tu labor ha sido muy importante para fortalecer el rol de protección social de las cajas. El estudio es muy relevante, no quiero hacer un spoiler, Juan, de lo que trata. A mí me generó mucha satisfacción los resultados respecto a las cajas. Buena parte de los afiliados jóvenes están en una caja
y ellos ven en nuestra industria un complemento a la protección social, particularmente en dos áreas, en materia de salud y en materia de crédito social, que es un instrumento de inclusión financiera que disponen las cajas, que es fantástico. Así que, sin más, yo quiero cederle la palabra a Polo para que podamos comenzar con este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, escuchemos a Juan Bravo. Tiene mucho que contarnos. Él es director, como les contaba, del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales y va a presentar un estudio que se llama La transición de la juventud a la adultez, mercado laboral y protección ante contingencias, elaborado en conjunto con Cajas de Chile. Juan, por favor, el escenario es suyo. Muy buenos días. Quiero agradecer a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, agradecer a Cajas de Chile por el apoyo para la realización de este estudio que nos permite conocer aspectos que no podemos investigar o conocer desde otras fuentes de datos, así que muchísimas gracias por el apoyo para poder profundizar nuestra comprensión de tópicos del mercado laboral, tan importantes como es el segmento de jóvenes y de adultos jóvenes, que son los que trata este estudio. Entonces, primero contarles un poco de los contenidos de este trabajo. Luego de una breve introducción, lo que hacemos es discutir cuáles son aquellos hitos que caracterizan esa transición desde la juventud a la adultez y cómo impactan o posiblemente pueden impactar sobre el mercado laboral. Luego, en tercer lugar, ahondamos en el panorama laboral de estos dos segmentos, de jóvenes y adultos jóvenes. En cuarto lugar, vemos cómo esas características laborales influyen en el acceso a financiamiento que tienen las personas y la protección ante contingencias. Y luego se desarrolló una encuesta donde evaluamos ciertos aspectos relacionados a valoraciones, actitudes, temores, perspectivas, en fin, información más de carácter cualitativo, ¿cierto?, para poder profundizar mejor, y se cierra con un conjunto de conclusiones. Por el tiempo que tenemos, yo voy a ahondar solo en algunos tópicos y voy a focalizarlo más en el aspecto laboral. Pero, por supuesto, quedan muy invitados a poder descargar el estudio, porque el estudio contiene mucho más de lo que yo voy a presentar en esta presentación, que toca algunos de los aspectos más relevantes. Bueno, en primer lugar, quisimos identificar cuáles son esas características clave de la transición de la juventud a la adultez. En primer lugar, primero una definición. Jóvenes le llamamos al segmento de la población de 18 a 24 años y adultos jóvenes al segmento de 25 a 34 años. En el segmento de 18 a 24 años, solo el 7,2% de esa población es proveedor principal del hogar, ¿ya? Por lo tanto, el grueso, ¿cierto?, vive en hogares donde hay otra persona que es el sostén financiero de ese hogar. Luego, cuando ya pasamos al segmento de 25 a 34 años, la población adulta joven, vemos que el 32% es proveedor principal del hogar, y eso sube, ¿cierto?, en segmentos etarios mayores. Entonces, un primer aspecto que tiene que ver con esa transición es que va aumentando, ¿cierto?, la proporción de personas que empieza a ser el sostén principal en términos económicos de un hogar. Pero entre los jóvenes prácticamente hay muy pocas personas que ejercen ese rol. Luego, ligado al anterior, está el tema de los hijos. La mayoría de los jóvenes de 18 a 24 años no tiene hijos. Según la última encuesta del INJUV, la 10ª encuesta nacional de juventudes, el 85% de los jóvenes de 18 a 24 años no tiene hijos.
Sin embargo, si nos vamos al segmento de 25 a 34 años, solo el 38% no tiene hijos. Entonces, esta es otra característica, ¿cierto?, de esa transición de la juventud a la adultez, ¿cierto? Empieza la gente a formar hogares y a tener hijos. También otro elemento es el apoyo de los padres o vivir en la casa de los padres, ¿cierto? Casi el 72% de los jóvenes vive en la casa de sus padres. Si nos vamos al segmento de 25 a 34 años, baja al 41%, quienes aún viven en la casa de sus padres. Entonces, hay muchas otras características, por ejemplo, el hecho de tener compromisos financieros sube fuertemente en el segmento de adultos jóvenes, en fin. Pero la idea es que estas características van a influir, en definitiva, en los comportamientos en el mercado laboral, en decisiones, ¿cierto?, que se toman. El ciclo de vida influye fuertemente en esos resultados. Ahora, ¿qué elementos tenemos del mercado laboral? ¿Cuál es la situación que vemos en el segmento de jóvenes y adultos jóvenes? En primer lugar, decir que la población juvenil es una población que está en contracción, ¿ya? Está cayendo esa población por el envejecimiento de la población, ya lleva cayendo hace bastantes años, y junto con ello hay cada vez más jóvenes que salen de la fuerza laboral por razones de estudio. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, a comienzos de la década de 2010, el 35% aproximadamente de los jóvenes estaba fuera de la fuerza laboral por razones de estudio. Hoy día es el 49,4%. Entonces, hay una clara tendencia alcista, ¿cierto?, desde una perspectiva de largo plazo, de jóvenes que están fuera de la fuerza laboral por razones de estudio. Si bien muchas veces se le atribuye la gratuidad, lo cierto es que ustedes pueden ver que la tendencia viene desde antes de la gratuidad. Entonces aquí claramente tenemos un fenómeno persistente y que va creciendo en el tiempo. Ahora, esos dos fenómenos, la caída de la población juvenil junto con una mayor proporción de jóvenes que sale de la fuerza laboral por razones de estudio, lo que ha hecho es que el empleo y la fuerza laboral de ese segmento vaya cayendo también en el tiempo, ¿cierto? Desde 2012 ya vemos que el número de ocupados y el número de la fuerza laboral cae en este segmento, y por eso siempre hay que tener cuidado cuando uno analiza cifras de variación de empleo, por ejemplo, en números, porque hay un efecto de cambios demográficos que hay que tener mucho cuidado. Aquí lo que hacemos es que desglosamos al segmento de jóvenes según su situación laboral y situación de estudios. Y como ustedes pueden ver, el grueso de los jóvenes está fuera de la fuerza laboral, el 59,5% de los jóvenes está fuera de la fuerza laboral, y la mayoría de ellos es por razones de estudio, como mencionábamos antes, ¿ya? Y, por ejemplo, el 32,2% está ocupado, de ellos un 10,1% está ocupado y además estudia, pero una de las cosas que sale a la luz de estos datos es que se desbarata esta idea de que hay muchos jóvenes que están en la vagancia, que no están haciendo nada productivo. Cuando uno mira los números, solo el 1,8% de los jóvenes de 18 a 24 años está fuera de la fuerza laboral porque no tiene deseos de trabajar. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con este término nini. No estudia ni trabaja, porque la gente lo asocia a que son personas en la vagancia. Y el no estar ocupado o no estar estudiando no significa que la persona no está haciendo nada. De hecho, la medición oficial sobre esa variable incluye personas desocupadas. Esas personas están buscando trabajo, pero no lo han podido encontrar. Como pueden ver también, hay personas que están fuera de la fuerza laboral por razones familiares, están en quehaceres del hogar, cuidado de personas dependientes, especialmente mujeres. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones que se le dan a ciertos conceptos. Luego, en el segmento de adultos jóvenes, la población de 25 a 34 años, ahí cambia radicalmente el panorama. Aquí la realidad mayoritaria es de personas que están ocupadas y que no están estudiando. Ya el 67,7% de esa población está ocupada y no está estudiando. Entonces,
De nuevo, ¿cierto? Otra característica de esta transición es que la mayoría de la gente ya terminó sus estudios formales, ya no está asistiendo a una institución de educación formal. Ahora, ya yendo a las características del empleo propiamente tal, aquí se ve un patrón bien interesante. A medida que aumenta la edad, baja la inserción en empleos asalariados en el sector privado, que es la barra azul, y al revés, la inserción en empleos por cuenta propia sube a medida que aumenta la edad. ¿Ya? Hay muchas razones que explican estos patrones, ¿cierto? A las personas mayores se les dificulta más acceder al empleo asalariado. Por otra parte, los jóvenes en muchos casos no tienen los recursos para hacer un emprendimiento, ¿cierto? Necesitan adquirir experiencia laboral. En fin, hay muchas razones que explican este patrón por rango etario. Ahora, a pesar de que el grueso de los jóvenes que están ocupados lo hacen en un empleo asalariado en el sector privado, si vemos la tabla de al lado, que además desglosa por formalidad de esa ocupación, vemos que hay un porcentaje muy alto de jóvenes que son asalariados informales en el sector privado, es decir, que trabajan bajo subordinación, pero su empleador, un empleador del sector privado, no le paga las cotizaciones de salud o de pensión. Y esa cifra alcanza casi el 21% de los jóvenes que están en un empleo asalariado informal en el sector privado. Esta es la tasa más alta de inserción en ese tipo de empleo para todos los grupos etarios. O sea, los jóvenes por lejos se insertan mucho más en este tipo de empleo que cualquier otro segmento de la población. Ahora, de todos modos, a pesar de ello, el grueso de tanto los jóvenes como los adultos jóvenes sí se insertan en un empleo asalariado formal. Y eso, de todas maneras, es una buena noticia. El 62,7% de los jóvenes ocupados se insertan en un empleo asalariado formal y en el segmento de 25 a 34 años es el 71%, y por eso el estudio le dedica, ¿cierto?, un análisis un poco más profundo a los empleos asalariados formales, que son los empleos mayoritarios en ambos segmentos. Sin embargo, de nuevo, estos empleos asalariados formales hay características que es bien interesante evaluar. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, tienen la mayor prevalencia de empleos con contrato definido, a plazos fijos. El 33% de los jóvenes, si bien tiene un empleo asalariado formal, es un empleo con contrato a plazo definido. Y esa prevalencia, como ustedes pueden ver, va bajando a medida que aumenta la edad. ¿Por qué es importante esta característica? Porque obviamente la contratación a plazo indefinido se asocia a mayor estabilidad laboral y los jóvenes tienen la mayor prevalencia de contratos entonces a plazos fijos. También vemos diferencias relevantes en cuanto a la inserción en empleos a jornada parcial, o sea que trabajan 30 horas o menos. Si uno mira a nivel agregado en el segmento de 18 a 24 años, el 22% de los jóvenes se inserta en un empleo a jornada parcial, mientras que en el segmento de 25 a 34 años solo el 7% se inserta en un empleo a jornada parcial. Eso tiene que ver en parte con que hay muchos jóvenes que estudian, ¿cierto? Y por lo tanto necesitan tener un empleo a jornada parcial para que no perjudique precisamente sus estudios. Sin embargo, eso no es lo único relevante. Fíjense que cuando desglosamos entre proveedores del hogar y personas que no ejercen el rol de proveedor principal del hogar, claramente entre quienes son proveedores baja fuertemente la prevalencia de inserción en empleos a jornada parcial. Y eso es lógico porque justamente quienes tienen el rol de ser el sostén del hogar, ¿cierto?, van a privilegiar siempre la obtención de ingresos, y eso entonces, como señalábamos antes, influye también en las decisiones laborales, el tipo de empleo, ¿cierto?, en que las personas se insertan. Una persona que no es proveedora principal del hogar tiene mayor ámbito, ¿cierto?, para poder insertarse en empleos a jornada parcial. Luego, pasando al desempleo. Por supuesto, este es probablemente uno de los elementos que más nos muestra las dificultades de empleabilidad del segmento juvenil. Si bien hay una alta proporción de jóvenes que están fuera de la fuerza laboral por razones de estudio, y esa proporción va subiendo, y eso es una buena noticia, entre quienes sí participan en el mercado laboral hay una tasa de desempleo muy alta. En el último dato
llegó a 20,5% entre los jóvenes de 18 a 24 años y, como ustedes pueden ver, es muy superior esa tasa de desempleo al resto de los segmentos etarios. Yo no voy a discutir todas las causas de ese desempleo más alto, solo mencionar, nosotros hacemos una revisión de literatura bastante extensa, pero eso tiene que ver con varias razones, ¿cierto? Con sistemas de educación que son secuenciales, ¿cierto? Y donde la persona recién empieza a adquirir experiencia laboral después que terminó toda su educación formal. Tiene que ver con instituciones y regulaciones del mercado laboral, ¿cierto? Tiene que ver con varios factores que ya conocemos, pero yo voy a mencionar dos que quizás son menos conocidos. En primer lugar, el rol de proveedor principal del hogar. Fíjense, aquí calculamos la tasa de desempleo por rango etario, pero desglosada, según si las personas son proveedores principales del hogar o no lo son. En el segmento de proveedores principales del hogar, que es la barra azul, obviamente las tasas de desempleo son mucho más bajas, ¿cierto? Que entre quienes no son proveedores principales. Obviamente, de nuevo, porque hay que privilegiar, ¿cierto?, la obtención de ingresos, es más difícil pasar largos tiempos buscando trabajo, hay que insertarse en algún empleo, incluso aunque ese empleo no les satisfaga, ¿cierto?, al proveedor, justamente porque tiene este rol. Ahora, fíjense que la tasa de desempleo juvenil entre proveedores principales del hogar no es mucho más alta que el promedio general. Es solo 3 puntos porcentuales más alta. Entonces, esta diferencia, ¿por qué la tasa de desempleo juvenil es mucho más alta que el promedio? Se da en el segmento de no proveedores principales del hogar. Ahí la tasa entre los jóvenes supera en más de 9 puntos porcentuales a la tasa de desempleo general. ¿Ya? Entonces, los proveedores tienen tasas de desempleo más bajas, pero además, como señalábamos, los jóvenes son muy poquitos los que ejercen ese rol. Entonces, esta baja prevalencia de proveedores principales del hogar es también uno de los factores que se menciona menos, pero que influye en una tasa de desempleo más alta en el segmento juvenil. Otro factor que también es poco conocido tiene que ver con de dónde proviene el desempleo y en particular la cesantía. Muchas personas creen que el grueso de la cesantía viene de personas que fueron despedidas de su trabajo. Pero cuando uno hace el análisis, lo que ve es que el grueso de la cesantía viene de personas que terminó su contrato. Se venció el contrato a plazo fijo o simplemente terminó el empleo para el que estaba contratada la persona. Se terminó ese empleo. Eso te obliga a tener que estar buscando trabajo más seguido y justamente como mencionábamos, los jóvenes tienen una mayor inserción en empleos con contrato a plazo fijo. Entonces esta es otra característica que contribuye a explicar una tasa de desempleo juvenil más alto. Finalmente, respecto a la encuesta voy a comentar algunos elementos muy breves. Se le preguntó a los encuestados, estos encuestados son asalariados formales, de 18 a 24 años y de 25 a 34 años. Se les preguntó cuáles eran las dos áreas más prioritarias en ese momento de su vida de la seguridad social. Y como ustedes pueden ver, las más prioritarias tienen que ver con las áreas de la seguridad social que tienen que ver con salud. Por lejos la que tuvo más menciones fue la asistencia médica, el poder, ¿cierto?, tener cobertura de asistencia médica y de salud, ¿cierto? Luego, en segundo lugar, el recibir prestaciones o beneficios monetarios de enfermedad, ¿cierto? Tener pago de licencia cuando la persona cae en enfermedad y que su ingreso no se reduzca a propósito de eso. Y luego, en tercer lugar, de nuevo, prestaciones, en este caso por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. O sea, tanto para jóvenes como adultos jóvenes, lo más prioritario de la seguridad social tenía que ver con razones de salud. También les preguntamos a los afiliados qué beneficios o servicios administrados por las cajas ellos valoran más. Esto entre quienes están afiliados a una caja a través de su organización. Y el que tiene más menciones son los descuentos en salud. Y luego, en segundo lugar, en el caso del segmento de 25 a 34 años, está el crédito social como el segundo más valorado y en el caso de los jóvenes, los descuentos en educación y formación profesional. Entonces, como ustedes pueden ver,
las cajas administran y otorgan beneficios que complementan, en definitiva, la cobertura de contingencias, ¿cierto?, relacionadas a la seguridad social, amplían esta red de protección social complementándola. En términos de actitudes laborales, fíjense que la mayoría de los asalariados formales declara que no renunciaría a un trabajo bien remunerado y estable, aunque no sea interesante. Y ese efecto es más marcado entre proveedores con hijos, lo cual, ¿cierto?, es lógico, ¿cierto? Las personas que tienen más responsabilidades, ¿cierto?, porque hay personas que dependen de ellos, porque ellos son, ¿cierto?, las personas que responden financieramente por el hogar, obviamente prefieren un trabajo que esté bien remunerado y que sea estable antes que un trabajo que sea interesante. Pero esto también ocurre en los jóvenes, entonces esto desbarata de repente esas creencias que dicen, no, es que los jóvenes, esas cosas ya no les preocupan como antes, entonces están dispuestos a tomar empleos aunque no sean estables, ¿cierto? La verdad es que la mayoría de los jóvenes también declara que estaría dispuesto o sea, que no renunciaría a un trabajo bien remunerado y estable aunque no sea interesante. En la misma línea, por ejemplo, cuando se les pregunta, ¿rechazaría un empleo que no ofrezca una adecuada conciliación entre el trabajo y mi vida personal, aunque la remuneración ofrecida sea superior a mis expectativas? La verdad es que hay un porcentaje muy alto que está de acuerdo con esa afirmación, o sea, valora más la remuneración que aspectos de conciliación. Ahora, lo que sí se corroboró, que esto lo dicen varios estudios, si de mí dependiera, trabajaría en mi actual organización hasta que me jubile. Y la mayoría, o sea, es minoritaria la proporción que está de acuerdo con esa afirmación. Solo el 37,6% de los jóvenes dice que preferiría trabajar en la misma organización hasta que se jubile, ¿ya? Por lo tanto, es harto. Entonces, estos paradigmas, ¿cierto?, que en el pasado que la gente quería mantenerse en su empleo hasta jubilarse, definitivamente van cambiando entre las nuevas generaciones. Así que, bueno, los dejo muy invitados a descargar en www.cajasdechile.cl y en osec.udp.cl este estudio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias por esta presentación. Muy interesante, la verdad que son hartas tareas las que deja este estudio, mucho que reflexionar también. Antes de comenzar el panel, quiero contarles que efectivamente el estudio está ya en el sitio web de las Cajas de Chile. Aprovecho de saludar también no solo a Osvaldo Andrade, quien mencionaba Marcelo, sino que también a Patricio Melero, dos exministros que nos acompañan hoy día. También saludamos a Nicolás Valdenegro, que es subdirector nacional del INJUV. Así que hay distintas autoridades o exautoridades que nos acompañan hoy día. Bueno, por supuesto, está con nosotros el ministro Giorgio Bocardo, que viene llegando de Brasil, ¿no? De Brasil. Un encuentro de ministros del Mercosur, Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, y Juan Bravo, a quien también nos acompaña. Yo me siento y comenzamos inmediatamente con la conversación. Rosario, si te parece, partamos. Genial. A ver, hay un tema del que da cuenta el estudio que tiene que ver con la ocupación informal y que es mucho más alta en los jóvenes. 34,7% de los jóvenes están en un empleo informal. ¿Cómo se debe enfrentar este desafío justamente para disminuir la informalidad, que es un tema en toda nuestra economía, en todo nuestro mundo laboral, pero particularmente en los jóvenes? A ver, primero quiero partir diciendo que es muy frustrante ver que 35 años ya es adulto joven. Yo me siento totalmente joven, pero todo depende del lugar donde uno esté parado. Así que en el caso de este estudio, la informalidad en jóvenes entre 18 y 24 años es sumamente alta, es algo que nos tiene que preocupar y ocupar. Y además, si analizamos que la tasa de desocupación también en ese rango etario es tremendamente alta. Uno podría mirar, bueno, cuáles son los factores que inciden en esa alta desocupación, y cuando uno analiza que muchos de estos jóvenes están estudiando, uno debiera decir, bueno, no es tan malo en la medida
que eso no signifique que están en trabajos precarios. Entonces, a mí el número de la informalidad es algo que creo que tenemos que analizar mucho más detenidamente, porque trabajar sin contratos, sin cotizaciones, no solamente es comenzar la vida laboral sin proyecciones y sin seguridad social, sino dificulta mucho construir después a lo largo de la vida trayectorias que vayan en una ruta más virtuosa. Entonces, comenzar con ese pie forzado creo que es algo que tenemos que empezar a analizar de manera mucho más conjunta el sector público y el sector privado para ver cómo lo podemos resolver. El Banco Mundial tiene algunos datos que alarman, porque como les mencionaba, esto sí tiene efectos permanentes después a la larga en los ingresos, en la movilidad y en la propia salud mental que estos trabajadores van a tener a lo largo de la vida. Y las causas pueden ser estructurales en este caso, pero también hay causas culturales. Cuando tú miras post-pandemia y se hizo análisis a la generación centennial y millennial, muchos de ellos dicen, yo nunca quiero pisar una oficina, quiero trabajar de forma online. No entienden esto de la fidelidad a un empleador, sino que se sienten ellos como el autoempleador y yo decido a quién dedicarle mis horas al mejor postor. Y por otra parte entienden la flexibilidad de una manera muy distinta. Entonces, el poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo me acuerdo que hace 10 años cuando llegué a la Corporación Educacional de la SOFOFA, evaluábamos una vez que egresaban los jóvenes y un tercio trabajaba, un tercio estudiaba y un tercio trabajaba y estudiaba. Esto con la gratuidad cambió radicalmente. Hoy día yo diría que el 90% de los egresados en nuestros establecimientos trabajan y estudian. Y ese es el vínculo virtuoso que nosotros vemos, que salgan con una capacidad técnica que les permita trabajar y al mismo tiempo estudiar, debiera ser uno de los caminos más virtuosos a empujar. Entonces, desde ahí, ¿cuáles son medidas concretas que nosotros vemos factibles de empujar? Uno, bueno, tener estudios como el que Juan nos está presentando hoy día es sumamente necesario. Trabajar desde una data precisa, de una data conocida por todos, donde podamos establecer estas líneas para poder después mejorar en el trayecto. También el análisis más prospectivo, porque nosotros estamos mucho analizando cómo se entiende el trabajo hoy, pero también qué va a pasar con estos jóvenes. Estaba la semana pasada en esta discusión de cómo proyectamos Chile al 2050, y un niño, y el 2050 muchos de nosotros ya no vamos ni a estar en este planeta, y los niños que están hoy día en primero básico van a ser los que van a estar tomando decisiones. Entonces hay que considerar también cómo se va a entender el trabajo de aquí al futuro. Pero yo creo que hay cosas concretas que hoy día podríamos estar aportando a la discusión, cómo fortalecemos y ampliamos los subsidios al empleo joven, cómo también de alguna forma comprendemos que hay que avanzar a un empleo mucho más flexible, trabajos por bolsa de horas, esta flexibilidad, cómo los jóvenes entienden la adaptabilidad. Si yo estoy estudiando una carrera de formación técnica, cómo tengo esos espacios de práctica. Y ahí yo diría que tenemos también un rol empresarial sumamente importante cuando las empresas se comprometen, el sector privado se compromete a abrir las puertas al primer empleo joven. Creo que esa experiencia laboral marca y fortalece de alguna manera estas trayectorias más virtuosas. La educación dual, creo que muchas empresas que han empezado aquí en Chile a abrazar la formación dual con maestros guías ven el efecto positivo no solo en la contratación juvenil, sino en la retención del talento y en la mejora del clima laboral. Por ende, yo creo que en definitiva la formalización del empleo juvenil es un camino a seguir, es una tarea compartida que requiere de un sector privado muy comprometido, pero también de algunos mecanismos de subsidio al empleo joven mucho más precisos y al final de una política inteligente, con marcos regulatorios que nos permitan que este contrato joven perdure en el tiempo y finalmente facilite estas transiciones más ágiles entre el estudio, entre el empleo formal y el emprendimiento, que también es algo que aparece de alguna forma en el estudio. Yo diría que algunas cosas concretas, ya yendo así a la concretitud máxima, son la formación dual. Después creo que vamos a hablar sobre eso. Tenemos una iniciativa que estamos recién sacando del horno que se llama Despega tu Pega. Está principalmente dirigida a estos jóvenes que les está costando encontrar trabajo. Y también hace algunas semanas con el Ministerio del Trabajo, aquí con el ministro, lanzamos una iniciativa que se llama Hazlo con IA para empujar el emprendimiento, principalmente que complementa el trabajo formal, el emprendimiento no solo juvenil, pero todas las herramientas de inteligencia artificial que promueven ese emprendimiento de forma más virtuosa. Así que
podemos seguir hablando ahora, usted sabe que esto a mí me apasiona, pero me quedo ahí. Perfecto, muchas gracias, Rosario. Ministro, también se señala en el estudio que hay muchos jóvenes que enfrentan empleos temporales, claro, que tienen menos estabilidad, a veces sin seguridad social. ¿Qué medidas concretas está considerando el Ministerio para reducir la inestabilidad laboral juvenil y sobre todo fomentar contratos más estables para quienes están iniciando su trayectoria? Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer el estudio tanto a Juan, que ya nos tiene acostumbrados a poner muchas veces el ojo donde están ocurriendo los cambios de fondo, también a las cajas. Ya nos tocó estar hace poco tiempo atrás discutiendo sobre informalidad laboral en un muy buen estudio que también recomiendo mucho revisar. Y también relevar que podamos estar discutiendo los temas de fondo que afectan al mercado laboral y no solamente estar presos de la cifra mensual de ocasión y además sobre todo donde muchas veces circulan datas sobre empleo que no son precisas y que finalmente dificultan la definición de políticas públicas. Yo creo que ahí los miembros, veo a 2 miembros del sindicato de exministros del trabajo. No voy a preguntar quién está presidiendo ahora el sindicato, pero lo intuyo. Y la verdad que nos pasa mucho que todos los meses tenemos que estar discutiendo sobre el aumento de 0,2 de algo, menos 0,2 de algo, y pocas veces tenemos la oportunidad de justamente tener una mirada más estructural para poder pensar políticas públicas que aborden un momento que si bien el desempleo y la desocupación y la participación laboral de los jóvenes en el mercado laboral es un tema histórico, que creo que atraviesa, si uno ve las cifras de distintos países, es transversal en el mundo. Esto está ocurriendo al mismo tiempo que estamos viviendo una transición demográfica, estamos viviendo más, van naciendo menos hijos y la fuerza laboral se va a ir restringiendo en el segmento joven y eso es un problema estructural que hay que abordar. Y el segundo, que es que está ocurriendo en una transformación tecnológica muy acelerada, por lo tanto, además tenemos que pensar en cómo esas nuevas generaciones se insertan en un mercado laboral que está demandando otras competencias laborales. Entonces, creo que el estudio nos permite abrir esa conversación y por lo menos a nivel del panel quiero referirme a varios de esos temas, pero particularmente en este punto inicial también hay que hacerle un zoom a la informalidad y el empleo joven, porque del conjunto de los informales asalariados, estamos hablando de 750.000 asalariados informales en empresas formales, cerca de 100.000 son jóvenes. Entonces también hay algo que está pasando con las empresas o que no contratan, o que no pagan seguridad social, o que no pagan los beneficios asociados a los distintos seguros que están incorporados. Y creo que ahí hay que hacer un zoom importante. Ahora, ¿qué estamos haciendo en concreto hoy día? A nosotros nos parece que hay 2 herramientas que si las logramos aprobar en este gobierno, en esta legislatura, van a marcar una diferencia. Primero, una reforma integral al sistema de subsidios laborales, que va a permitir justamente dentro de las líneas de trabajo tener una línea potente para la contratación de jóvenes y pensando sobre todo en los jóvenes sin experiencia. Es un subsidio que va a poner el foco en personas que no tienen una trayectoria demostrable de experiencia laboral y por lo tanto va a entregar una herramienta muy potente en montos de cerca de 180.000 pesos entre el trabajador y el empleador, con foco en pymes, para que la contratación de jóvenes, sobre todo en el primer año, que tiene costos de capacitación, de inducción, de funcionamiento, operen. Y creo que eso es algo que debiéramos todos ayudar a que avance porque nos parece que es una herramienta muy importante para modificar una herramienta que teníamos que era el subsidio del empleo joven, que funcionó para otro mercado laboral, pero que hoy día requiere de modificaciones importantes. Y el segundo, que si bien este informe lo adelanta, es que si uno piensa por cómo crece nuestra fuerza laboral, por dónde aumenta el volumen de fuerza laboral. Ya sabemos que en el segmento joven eso se va a ir estrechando y por lo tanto un imperativo del país es avanzar en aumentar la participación laboral de mujeres. Es ahí donde va a estar el espacio de crecimiento de la fuerza de trabajo. Y como veíamos en el estudio, una de las principales limitaciones, incluso si uno ve los jóvenes, es 10 veces más grande la restricción que tienen las mujeres jóvenes de participar por responsabilidades de cuidados, es que avancemos en el proyecto que extiende el derecho a la cuna para las trabajadoras asalariadas. Creo que eso es un elemento central si uno quiere pensar en los próximos 10 años y cómo eso impacta positivamente en el mercado laboral formal. Ambas herramientas fomentan la formalización, también ayudan a hacerse cargo de este dilema. Lo veíamos en el estudio, Juan no lo planteó, pero
muchas mujeres evalúan que tener hijos las perjudica en sus carreras laborales. Y eso es algo que a todos nos debiera preocupar. Por lo tanto, creo que son dos proyectos, evidentemente requieren del Congreso, pero si efectivamente entendemos que son dos herramientas que ayudan justamente a mejorar esta situación, creo que es un debate que deberíamos abordar y por lo menos el mandato que tenemos es lograr que esos dos proyectos se aprueben porque creemos que van a ser muy buenas herramientas de política pública para el país. Perfecto, gracias, ministro. Juan, ¿qué factores estructurales existen para que se perpetúe la fragilidad del empleo joven en Chile? Claro, una vez detectados esos factores, ¿existen posibilidades de corrección, de hacer reformas para que desaparezcan o para que disminuyan su influencia? Sí, bueno, son varios, ¿cierto? El problema de la falta de experiencia, que es lo que siempre sale a la luz, ¿cierto?, a raíz del alto desempleo, pero no solo del alto desempleo, justamente de una mayor prevalencia de contratación a plazos definidos. Tiene que ver todo con eso, con un tema de falta de experiencia. Y ahí se mencionaba anteriormente, ¿cierto?, las instancias, fortalecer y promover instancias de formación dual, esto, como decía el ministro Bocardo, esto pasa en casi todos los países que la tasa de desempleo juvenil es mucho mayor que el promedio, excepto en aquellos países donde justamente estos sistemas de formación dual son mucho más extensivos, donde las tasas de desempleo juvenil son mucho más parecidas al promedio. Entonces, sin decir que hay que replicar o masificar un sistema de formación dual, sí, definitivamente hay que fortalecer y promover esas instancias porque es clarísimo que eso perjudica la inserción laboral si la persona recién, después que terminó todos sus estudios formales, recién empieza a adquirir, ¿cierto?, experiencia laboral. Esa definitivamente es una traba gigantesca para la empleabilidad juvenil. También mejorar el sistema de prácticas profesionales, no solo esta formación dual, ¿cierto? Muchas veces pasa que en los proyectos formativos existen prácticas, digamos, pero muchas de esas prácticas no tienen ningún impacto porque los empleadores en realidad no están comprometidos muchas veces con enseñarle a ese estudiante, sino que más bien es, ok, check, hizo la práctica, perfecto. Pero para que una práctica tenga sentido y mejore la experiencia, de verdad ese empleador que tiene el practicante tiene que estar comprometido con la práctica. O sea, hay un esfuerzo que tiene que hacer ese empleador que contrata practicantes y ahí hay muchas cosas que se pueden hacer para poder mejorar ese sistema de prácticas profesionales. Yo creo que esa es una y por supuesto aprobar el subsidio unificado al empleo. Eso nosotros lo mencionamos en el trabajo. También hay que dar, por supuesto, estímulos, ¿cierto?, a la contratación formal. A mi juicio, el proyecto que presentó el gobierno es un proyecto muy bien diseñado desde el punto de vista técnico, que con los mismos recursos fiscales hace básicamente una reorganización del sistema. Porque, claro, algunos dicen hay que darle a más grupos, perfecto, uno siempre quisiera dar más cobertura, ampliar los plazos del subsidio, pero resulta que estamos en un escenario de estrechez fiscal. Entonces la pregunta es cómo con los mismos recursos, ¿cierto?, podemos ampliar la cobertura a nuevos grupos, ¿cierto?, que tienen dificultades de empleabilidad, y cómo mejoramos, porque la idea tampoco es dar subsidios permanentemente a personas que ya ya quedaron insertos en un empleo. Entonces yo creo que también esa política sería muy importante que se pudiera aprobar, que tengamos noticias en el corto plazo. Perfecto, muchas gracias, Juan. A propósito, bueno, ya lo han mencionado ambos, ¿no es cierto?, Rosario y Juan, la formación dual. Cuéntanos, Rosario, la experiencia de Sofofa justamente con esta formación. Mira, no es casual que un año después de que se constituye el gremio Sofofa, Sofofa crea un liceo experimental de niñas. O sea, hace 141 años estaba planteándose por qué un gremio empresarial, industrial, en esa época tenía que tener un rol vinculado al mundo de la educación. Y no es cualquier educación, una educación que tuviera una mirada técnica, que estuviera preparando a la fuerza laboral del futuro. Y en ese sentido, hace 40 años Sofofa
tiene la administración delegada hoy de 7 liceos, donde nosotros hemos podido aprender y acompañar ese camino de la trayectoria dual. Hemos ido a mirar dónde funcionan y dónde están las mejores prácticas en la formación dual, pero eso no es solamente una metodología que acompaña a los jóvenes que están 3 días en alternancia en el establecimiento, 2 días en la empresa, sino que tiene todo yo te diría, una forma de hacer por detrás que es relevante. Cómo tú preparas a los maestros guías cuando reciben a estos jóvenes en sus propias empresas, cómo tú también incentivas a que más empresas se involucren en el desarrollo de un currículum pertinente, donde veamos cuáles son las tecnologías que se están adoptando, cuáles son las maquinarias que se van a usar, cómo también co-construimos eso para que las empresas hagan donaciones o acompañen en estos kits que van a permitir que tú trabajes y aprendas haciendo. Porque es muy distinto decir, oye, hay un método que se llama dual, si tú no tienes a las empresas comprometidas por detrás con el alineamiento curricular, si no vas a tener la tecnología donde puedan probar de verdad en maquinarias que van a usar en la vida real. Entonces yo creo que ha sido un camino muy virtuoso, un camino donde hemos aprendido, donde hoy día además tenemos jóvenes. Usted sabe que la matrícula en TP equivale al 38% de los estudiantes de tercero y cuarto medio, o sea, no es menor que un porcentaje muy alto del país elija la formación técnica. Y yo creo que hay primero que derribar ciertos paradigmas. La ATP no es una educación para pobres. Yo creo que eso hay que sacarlo del lenguaje. Se requiere de buenos técnicos para nuestro país. En Alemania, en Suiza, en Inglaterra, tú sabes que los técnicos ganan a veces mucho más que un profesional. Son trayectorias laborales distintas y trayectorias formativas complementarias. Y si tú le preguntas a yo tengo niños y siempre digo, tengo la suerte de que tengo hijos muy separados. Entonces he podido pilotear también en distintos segmentos educativos. Aprender haciendo es mucho más interesante, es mucho más pertinente. Los jóvenes aprenden si sellan de mejor manera el aprendizaje. Entonces, de alguna manera hay un ímpetu de tepeizar, yo diría, la educación media, de que tengan más instancias de prueba y error en entornos reales. Segundo, que esta formación dual requiere de un compromiso. No basta con dar una práctica, si bien, como tú mencionas, la práctica laboral es algo muy importante porque tenemos casi 20.000 egresados de la enseñanza media que no pueden, de alguna manera, titularse porque no tuvieron un espacio para hacer la práctica, pero lo que nos debe ser una urgencia, en el fondo, es este compromiso real, con adaptación curricular, con formación técnica relevante, porque las empresas que abran finalmente la puerta de estos estudiantes se van a dar cuenta que no solo es un camino virtuoso, que tienen un semillero de talento muy joven que aprende muy rápido además, porque además contribuye realmente a mejorar el entorno laboral. Muchos de estos jóvenes vienen con habilidades y con conocimientos mucho más de vanguardia, entonces también hacen un update en los trabajadores que están y que reciben estos jóvenes, y yo no les puedo decir lo que pasa con los maestros guías. Ayer tuvimos una instancia de preparación, una nueva camada de maestros guías, que son trabajadores que voluntariamente deciden, yo quiero formar a un otro y acompañarlo en esta trayectoria laboral temprana, y para ellos es un cambio muy relevante cuando reciben a un joven y pueden entregarle todo el conocimiento. Pasa un poco lo que pasaba en las casas de oficio, en la antigua Edad Media, pero ya pasando a la época moderna. Y ese camino virtuoso, yo creo que la empresa que se mete ahí ya no quiere volver nunca más atrás. Gracias, Rosario. Rosario hablaba en su respuesta anterior del papel que juegan las empresas, ministro. Y claro, para las empresas contratar jóvenes puede ser una aventura, por decirlo así. A veces, claro, tienen elementos obviamente que son muy positivos, pero también hay un costo de aprendizaje, y por algo piden, ¿no es cierto?, cuando uno postula a cualquier pega, bueno, yo ya no, pero cuando uno postula de joven a una pega, pedían experiencia y era imposible tener, un poco lo que Juan también nos decía. ¿Qué cambios regulatorios, incentivos tributarios, puede ser de capacitación, de contratación, considera más efectivos para que las empresas y sobre todo las pymes contraten a jóvenes sin generar estos eventuales riesgos o costos excesivos para el Estado también? Sí. Como un dato, yo creo, un panorama que uno debiera tener para dar esta discusión tiene que ver con
tres tendencias que están ocurriendo en el mundo y que nos debieran permitir hacer un ejercicio prospectivo. Aquí la clave es ver cómo, sabiendo cuáles son las tendencias de empleo, de trabajo, de sectores productivos que se están constituyendo, uno puede preparar tanto desde el lado de la empresa como desde las políticas de capacitación y certificación a una fuerza laboral que vamos a requerir en los próximos años. Parece ya de sentido común hablar de todas las tendencias que están habiendo en materia tecnológica. Chile puede ser potencia en materia de data center, hay una transformación de la industria, por ejemplo, minera, que está requiriendo cada vez más de servicios calificados, etcétera, pero ahí hay un cambio importante. El segundo es que Chile tiene una posibilidad real de convertirse en una potencia en materia de energías renovables no convencionales, pero también porque la industria en general está cambiando, a propósito del cambio de los procesos de descarbonización, está requiriendo empleos en toda la cadena de valor con estas características. Y el tercero, a propósito de la transformación demográfica, la economía de los cuidados va a ser un componente muy relevante en los próximos años. Se va a requerir a una fuerza laboral preparada para cuidar. Y eso nos debiera también permitir prospectar cuáles son los empleos del futuro y cuáles son las capacidades que tiene Chile dentro de esa tendencia global. Dicho eso, hay dos grandes herramientas, yo diría, que podemos abordar por el lado de las empresas. Están todas las herramientas de franquicia tributaria y formación dual. Yo aquí quiero hacer un pequeño zoom que creo que vale la pena la reflexión. Potencialmente Chile tiene cerca de 500 millones de dólares en materia de franquicia tributaria potencial y no ocupamos más de 250, 280 millones de dólares. Y la franquicia tributaria es una herramienta que permite a las empresas decidir en qué se va a capacitar, cuándo, a qué trabajadores y con qué empresas se capacita. Entonces creo que ahí hay un campo de reflexión donde la herramienta más importante que implica una extensión tributaria y además donde uno podría pensar combinar los subsidios, por ejemplo, que estamos preparando para el nuevo sistema de subsidio al empleo con capacitación, podría permitir esas transiciones. Pero ahí también hay una decisión de las empresas de apostar por capacitación pertinente para lo que ellos están realizando. Muchas veces la presión se va hacia el CENSE, hacia las líneas de capacitación regulares, y por supuesto que eso también hay que adecuarlo. Se han hecho varias innovaciones en esa materia. Líneas como Talento Digital, que es uno de los programas que tenemos con Hacienda, con OTIC, Sofofa y otros, o Hazlo con IA, que además es una herramienta que recomiendo que la vean, que se inscriban en los cursos porque es muy potente y muy fácil de utilizar. Permite tener disponible capacidades para formar a la fuerza laboral. O sea, herramientas hay en este momento, pero la pregunta es cómo las empresas hoy día definen esas orientaciones y si van a ocupar o no esas herramientas. En el mundo de las pymes tenemos ciertos desafíos porque efectivamente usar la franquicia tributaria es más difícil por problemas de caja de las propias pymes. Ahí hicimos una innovación que esperamos el próximo año ya esté disponible, donde el CENSE entregue el primero una suerte de crédito para que las pymes puedan ocupar no tener que tener caja para ocupar la franquicia tributaria y con eso poder acceder más fácilmente a ella. Sin embargo, la pregunta sigue siendo importante. Las empresas van a utilizar los mecanismos hoy día disponibles de capacitación para formar a su fuerza de trabajo, pudiendo hacerlo. Creo que ahí hay un trabajo, una brecha que no está ocurriendo. Hay algunos sectores productivos que lo han entendido muy bien, por ejemplo, como la minería, que capacita con independencia si ese trabajador va a seguir permanente en la empresa o no. Y hay otros sectores que lo han entendido más bien de manera competitiva, tienen sistemas de capacitación cerrados, entonces tú sales de esa empresa y lo que aprendiste no te sirve para nada. Entonces, ahí hay un desfase. Ahora, creo que es clave acá pensar que la capacitación y la certificación van a ser las herramientas del futuro. Hay todo un trabajo que hacer en materia de educación técnico-profesional. Nosotros estamos convencidos que Chile requiere tener más técnicos y muchas veces hay una inflación de certificaciones en materia profesional, pero es muy probable que en los empleos del futuro y por la aceleración que está teniendo el trabajo, se requieran 2 o 3 ciclos de reconversión laboral en la experiencia vital. Y eso va a requerir que nuestros sistemas de formación de habilidades y de competencias laborales sean mucho más permeables para aquello. Para finalizar, Chile Valora, que es una herramienta muy potente porque además es tripartita y por lo tanto los sectores productivos definen cuáles son las certificaciones, creo que tiene un enorme potencial de crecimiento. Tuvimos una ley de modernización de Chile Valora que la hace hoy día más asequible, pero la clave, creo, y en eso el Estado y particularmente el Ministerio del Trabajo tiene un rol guía, que es el que puede dirimir ciertas orientaciones prospectivas para poner en un funcionamiento coordinado
tanto a los organismos públicos como también el trabajo que estamos haciendo con las distintas gremios, que creo que es la clave un poco cómo avanzar. Herramientas hay, pero creo que hay una conversación que tenemos que tener para poder aceitar esa infraestructura y que opere de buena manera. Perfecto. Estamos llegando ya al final de esta conversación. Quiero agradecer muchísimo al ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo, a la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril, a SOFOFA, Rosario Navarro. Rosario, muchas gracias también. Y al director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para nuestros panelistas. Gracias también a Marcelo, que Marcelo parece que van... ¿Sí? Ah, perfecto. Tiene un agradecimiento, ¿no?, para nuestros panelistas. Muchas gracias. Me encantan los libros. Oye, solo yo me salí del libreto, pero aprovechando que nos están dando el regalo, yo creo que Chile tiene una tremenda oportunidad. Usted, ministro, lo decía, tenemos un país lleno de bendecido por riquezas naturales, pero tenemos que aprovechar el momento porque el talento está aquí. Hay que creer en ese talento joven, tenemos que darle esas oportunidades que son virtuosas y al final nos hace bien como país. Nosotros vamos a trabajar quién sabe hasta cuándo. Algunos dicen que vamos a vivir 120 años en un futuro no muy lejano. Por ende vamos a tener que estar aprendiendo a aprender y desaprender muchas veces. Así que gracias por traer este tema porque creo que es aquí donde se construye ese futuro. Gracias a ti. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias también, Marcelo. Venga, Gracias a todos ustedes. Y un segundito para despedir. Tomamos la foto después, ¿le parece, no? Sí, gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron a través de latercera.com en esta conversación que se produce gracias a la alianza entre La Tercera y Cajas de Chile, que les recuerdo es la asociación gremial que reúne a las 4 cajas de compensación, Caja 18, Caja La Araucana, Caja Los Andes y Caja Los Héroes. Que tengan muy buenos días y muchas gracias por habernos acompañado. Y ahora tomamos la foto. Ok.